Si yo no hubiera hecho ese proceso de salir a Canadá de esa manera a estudiar inglés, pues no hubiera visto esa oportunidad que estaba delante mío. La primera oposición que siempre tenemos es interna. Claro. Es nuestra mente es diciéndonos vamos a fallar, no lo vamos a lograr, no lo va a poder hacer, etc. Es tratar de no escuchar esa parte negativa y tratar de ser muy consciente de que sí, voy a hacerlo y si me toca comenzar desde abajo, comienzo desde abajo y voy subiendo. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde mezclamos los mundos fascinantes de la migración y los vinos. Mi nombre es Andrew Carvajal, yo soy un abogado migratorio canadiense por día y por noche soy como un enólogo aficionado. Y en este episodio nos sumergimos en una cata muy interesante sobre las experiencias migratorias, sobre el emprendimiento y sobre el Barolo. Mi nombre es Andrew Carvajal. Mi pasión es ayudar a la gente a hacer de Canadá su hogar y soy un aficionado a la degustación de vinos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast. De brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Y nuestro invitado de hoy es un gran amigo, Bernardo Riveros, que es una persona que emigró desde Colombia a Canadá. Ha sido un empresario allá, hoy en día es un coach y estratega en desarrollo humano y desarrollo empresarial. Y pues va a tener historias muy interesantes con respecto a la migración, a la vida en Canadá y al ser empresario para compartir con nosotros. Muchas gracias, Bernardo, por venir el día de hoy. Andrew, muchas gracias a ti. Es un honor para mí que me hayas invitado. Muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a catar uno de mis vinos favoritos y voy a comenzar con el vino. Ahorita entramos en el tema de la migración y el emprendimiento. Vamos a catar un Barolo, que es uno de mis vinos favoritos de todos los que existen. Me he demorado bastante en hacer el Barolo para el podcast, pero pues sentí que hoy vamos a hablar de empresarios, entonces vale la pena como que hablemos de un vino que tiene como ese lujo, que tiene esa elegancia como la tiene el Barolo, que es un vino que describen como el vino de los reyes o el rey de los vinos, ¿verdad? Y Barolo no es una uva en sí. La uva que se usa en este vino es la uva de Nebbiolo, pero Barolo es una región de denominación, una apelación, ¿verdad? Entonces, los vinos de Barolo se producen en Italia, en la región de Piamonte al norte de Italia, pero específicamente en esa región que se llama Barolo, y de ahí es donde viene el nombre. Entonces, uno de esos vinos que no es por la uva que tiene el nombre, sino es específicamente por la región donde se produce. Y hoy vamos a catar uno que la verdad me gusta mucho, que se consigue acá en Colombia, que es el Marchesi di Barolo. Y bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de los vinos, la migración es mi vida y me gusta mezclarlos mucho y hablar un poco como cuáles son las similitudes de hacer las cosas bien en la migración como se hacen en los vinos. Y te invito entonces a que tomes tu copa y de una comencemos a apreciar este bello vino que vamos a compartir juntos. Siempre comenzamos con la vista, ver qué vemos ahí, ver el color, si quieres puedes usar también la servilleta que tienes. Y no sé, cuéntame un poco como que, qué ves ahí en la vista de este vino. Bueno, lo primero que veo es que no tiene un color muy fuerte. Es como, o sea, como un rojo claro, o sea, como transparente, ¿cierto? De alguna manera. Sí, correcto. Es un color granate, no es ese rubí intenso que uno encuentra más como en los vinos muy jóvenes o vinos californianos. Yo diría que ahí se nota un poco de dónde es, que es un vino del viejo mundo, pero sobre todo esta es una añada del 2016, entonces a medida que los vinos están añejándose, pierden un poco su color. Obviamente ganan otras características y le das perfectamente a eso, que se nota también en la vista eso. Y bueno, pasemos entonces al buqué, a los aromas que percibes por ahí. Tiene un cierto aroma, si no estoy mal, como frutal. ¿Sí? ¿Y alguna fruta en específico? ¿Como qué tipo de cosas te acuerda? Como de durazno, como no sé. Sí, creo que tiene unos olores como de pronto, sí, como de apricot, de durazno, pero también le noto como frutos rojos, como cereza de pronto, como frambuesa, un poco como de esas frutas rojas. Sí.
Y lo que notas también como el durazno, como ese dulce también es como un poco como vainilla, ¿verdad? Ok, sí. Que normalmente eso viene de estar en barricas de roble. Este ha estado normalmente como alrededor de 9 meses. Y también yo le noto un poco, no es floral, no diría que es un vino floral, pero sí tiene como ese olor a tierra, como ese olor a tabaco a veces, como un poco a cuero, como que es característico de los vinos del viejo mundo. Y bueno, pues pasemos a la mejor parte, a probarlo. Salud. Salud, Andrew. Esto lo estamos decantando porque como te das cuenta no es un vino suave. Sí, ¿Verdad? eso estaba pensando, no es el vino, yo estoy más acostumbrado, bueno, no sé mucho sobre vinos en realidad, y lo poco que he aprendido ha sido más como con los californianos. Claro, tiene sentido, sí. Entonces me gusta como el Pinot Noir y Cabernet, por ejemplo, algo que son un poco más suaves Sí, al gusto. Este lo encuentro, sí, fuerte. sí, es un vino con cuerpo. Es un vino que tiene estos, sientes como esa astringencia en la boca, que tiene Sí. como unos taninos bastante desarrollados. Es seco, no es un vino como tan afrutado como de Sí. pronto los Cabernet Sauvignons o los Zinfandels de California que puedes estar acostumbrado. Y pues es algo que también se siente como el viejo mundo, como se Ujú, siente. Yo me tomo un vino así y no sé, me acuerdo como estar en Italia, como estar en Francia, ujú. como estar probando esos vinos. Y obviamente es un vino que acompañaríamos con cosas que son un poco pues fuertes. Yo me tomo esto, yo pienso como una pasta. También de pronto estoy un poco biased por el hecho de Ujú. que es italiano, pero pienso una pasta roja. De hecho, en Barolo, donde producen estos vinos, producen también muchas trufas. Una pasta con trufas, yo creo que iría muy bien con esto. Ujú. Pueden ser carnes rojas también, un cordero, champiñones o quesos madurados, creo que irían muy bien con este vino. Y la Ujú. verdad, no se consigue en todos lados, pero sí se puede conseguir en Colombia. Marchesi Barolo tiene, este Barolo tiene también un Barbera excelente. Si quieren sacarla al estadio y impresionar a una persona que le gustan esos vinos fuertes con cuerpo, para de pronto para la Navidad o para estas fiestas, este es uno que recomiendo. Y bueno, sí, ahora sí, a lo otro que vinimos, que es hablar de tu experiencia, hablar de ser empresario en Canadá y tu experiencia en Canadá y pues tu historia de migración es como un buen vino, ha tenido muchas matices, ha tenido muchas partes. Cuéntanos un poco cómo fue que, bueno, sí, cómo ha sido tu proceso de ser migrante colombiano a llegar a Canadá. Ok, Andrew, pues mira, gracias. Yo me fui estaba haciendo cuentas hace poco en realidad y creo que son 27 años ya que llevo en Canadá. Me fui como estudiante internacional. Básicamente Como muchos de nosotros. mi historia es, yo trabajaba acá, yo soy publicista, egresado de la Tadeo, y trabajé tal vez unos 2 o 3 años en agencias acá, como 3, 4 años. Ujú, Y vino aquella época del año 96, creo que fue, procesos difíciles ujú. económicamente, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, ¿qué tal? Yo siempre quise estudiar inglés para poder estudiar cine, porque me apasionaba o me apasiona todavía esa área. Entonces, pues yo quería estudiar cine, pero no hablaba inglés. Entonces dije, bueno, tengo que ir a buscar algún sitio donde pueda estudiar inglés y después hacer cine. Entonces yo lo del cine, digamos que lo tenía Ok. ya programado, sabía en dónde hacerlo, que era en NYU, pero entonces era el tema del inglés. Entonces ahí vino lo primero, que era entre Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Ok. Entonces, en ese entonces estamos hablando de una época diferente a la de hoy en día Ujú. que no teníamos internet ni nada de esas Claro, cosas. sí, cierto. Entonces, buscar información no era tan fácil. Y básicamente, digamos que los destinos que yo podía tomar eran esos tres. Escogí Canadá por lo poco que había escuchado, pero muy bueno. Obviamente de Estados Unidos tenía referencias, de Inglaterra también tenía, Estados Unidos creo que ya había estado en alguna oportunidad, pero Canadá era muy desconocido para mí. Pero lo poco que sabía eran cosas muy positivas. Entonces dije, bueno, yo creo que Canadá es. Lo primero que yo quise era ir a un lugar donde no me fuera a encontrar con tantos latinoamericanos. Por practicar el inglés. Claro, porque yo iba, o sea, ya en un plan más serio, ya Ujú. siendo profesional, etcétera, pagándome yo mismo gran parte pues de todo lo que estaba haciendo. Entonces yo voy es a lo que voy. Entonces
así llegué a Canadá. Entonces, el lugar fue Toronto, simplemente porque un amigo de mi papá vivía allá. Ok. Y él me habló un poco sobre Toronto, etcétera, etcétera. Entonces, fue el lugar que escogí. Estudié inglés. Siempre digo que tuve la fortuna de que llegué a una escuela muy regular. Ok. Entonces, no digo el nombre, pero era una escuela, digamos, que no llegaba a las expectativas que yo tenía, Ujú. ¿vale? Entonces, de allí surge la idea de emprender. Yo creo que tengo yo digo, el espíritu emprendedor, algo interno dentro de mí que me lleva a eso. Entonces veo una oportunidad y me junto con un par de amigos que había conocido allá. Ellos eran canadienses, porque yo estaba, como te digo, enfocado y dije, yo no Sí. quiero estar hablando español, voy a tratar de practicar inglés digamos, reunirme o estar cerca de personas que hablaran inglés, Sí. no español. Ujú. Entonces así los conozco a ellos y de ahí surge esta idea de que montemos una escuela de inglés. Hasta ese momento, mi objetivo principal era buscar trabajo en el área de cine, porque yo estudié inglés. Luego me fui a NYU, a New York. Ujú. Vuelvo aquí a Colombia pensando, bueno, ahora sí la hice porque vengo con inglés, ¿no? Obviamente no perfecto, pero ya había estudiado algo de inglés. Vengo con un título, con un diploma de una muy buena universidad de los Estados Unidos. Creo que las puertas se me van a abrir acá. Ujú. Y obviamente visité lugares donde yo había trabajado, varias agencias de publicidad y todo, y la situación estaba incluso aún peor. Claro. Entonces ahí es donde me regreso para Canadá ya con la intención de emigrar. En ese entonces era muy sencillo el proceso en realidad, y ahí es donde surge la idea de la escuela de inglés y todo esto. Bueno, algo interesante en esta historia es que entonces tú no eras empresario antes de emprender en Canadá. Tu objetivo de hecho era otro y salió pues coincidencia o por cosas de la vida el emprender. Pues mira, empresario sí era porque, o lo había sido más bien, Nunca. porque yo tuve un emprendimiento aquí en Colombia. Tal vez a mi edad tal vez tenía como 20 años, fue digamos, el primer emprendimiento mío en el área de publicidad. Ok. Entonces yo creé una boutique creativa, lo que llamábamos ahí, pero a la vez me empleé. Entonces Ujú. trabajaba para una agencia multinacional. Entonces básicamente durante el día trabajaba para la multinacional y en las noches y fines de semana para mi emprendimiento. Ok. Y obviamente del emprendimiento surgió que pues, la empresa creció un poco y me asocié con otra persona y luego contratamos otras personas, etcétera. Entonces, digamos, esa parte ya la había Ya, ok. experimentado desde muy joven. Ujú. Y entonces en ese caso, comparando ser empresario en Colombia y ser empresario en Canadá, comencemos con cuáles son los retos. ¿Qué retos ves de ser un empresario en Canadá viniendo, por ejemplo, del extranjero? Mira, yo creo que el principal reto es la cultura, es entender la cultura y adaptarse a la cultura. Que yo siempre le digo a los inmigrantes con cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos es, nosotros no debemos esperar que la cultura se adapte a nosotros, Ujú. sino al contrario, nosotros a la cultura. Y, y las culturas son muy diferentes, son muy diferentes. Entonces, tanto a nivel profesional como empresario o no, si uno no se adapta a la cultura, pues creo que el choque es mucho más fuerte. Entonces, yo diría que el principal reto o el primer reto es ese, es entender que es una cultura diferente, que se hacen negocios de una manera diferente. Claro. Llamémoslo así, por ejemplo, el hecho de que en Canadá todavía la palabra vale, la Cierto. palabra Sí, eso es tiene muy cierto. mucho valor. Entonces, eso es algo que uno llega y dice, bueno, no, tal persona dijo tal cosa y no me pidieron que firmara nada como así, porque o sea, la gente cree, ¿cierto? Entonces, eso como que choca un poco. El otro reto, yo diría el idioma. El Claro. idioma definitivamente es una barrera. Sobre todo a un nivel empresarial y a un nivel Claro, gerencial. claro. Entonces, yo personalmente, pues, estudié inglés, pero luego, incluso cuando emprendí, decidí seguir estudiando inglés, Ujú. porque el primer objetivo mío era estudiar inglés para poder tener el requisito para estudiar el Sí, diploma de cine. sí. Y era nada más así, que incluso tengo una historia curiosa. Cuando llegué el primer día a clases en NYU, el primer profesor que yo tuve, no le entendí nada, nada, porque era un neoyorquino, un acento Claro. diferente. Yo venía
acostumbrado de un profesor de inglés en Toronto que hablan súper despacio, así, con Tiene acento, otro. Ujú. y llega uno a New York con idioms, hablando súper rápido, etcétera. Yo no entendí nada, y yo me paniqué. Yo dije, "No, creo que perdí mi plata acá porque no entiendo nada". Entonces sí, el idioma, yo de hecho también, como te digo, pues estudié después, posteriormente seguí estudiando inglés, porque yo sabía, iba a estar expuesto a ambientes y con personas que hablan inglés, que necesitamos hacer negocios y hay que hablar muy bien Ok. inglés. Y por el otro lado, ¿cuáles son las ventajas de ser un empresario en Canadá comparando con emprender en Colombia? Mira, yo creo que como inmigrantes, el hecho de que nosotros salimos de nuestro país y salimos de nuestra zona de confort, llamémoslo así, Ujú. y estamos expuestos a un ambiente nuevo, una cultura nueva, muchas cosas nuevas, creo que eso de pronto nos forza un poco a ser más arriesgados, diría yo. Entonces, tal vez como inmigrantes vemos oportunidades, que fue el caso mío, que posiblemente dentro del mismo ambiente en el que uno está, uno no las pudiera ver. Entonces yo digo, si yo no hubiera hecho ese proceso de salir a Canadá de esa manera a estudiar inglés, pues no hubiera visto esa oportunidad que estaba delante mío, Claro. ¿no? Entonces creo que estamos más atentos, más alerta a ver oportunidades, somos más audaces, tal vez, diría yo, o más arriesgados a tomar ciertos riesgos, que cuando estamos en nuestro contexto tal vez no Claro. lo hacemos. Ujú. Y eso me recuerda como una estadística bien interesante, que es que en Canadá un tercio de los negocios o sí, de los emprendimientos son de migrantes, son de personas que no nacieron en Canadá. Y yo creo que de pronto habla un poco de lo que estás hablando, de que los migrantes ya tomaron un riesgo, ya tomaron un riesgo muy significativo, de pronto están dispuestos a tomar otros riesgos que una persona que ha seguido como su vida sin hacer esos pasos no lo ha Claro. hecho. Y bueno, eso explica cómo terminaste en la industria de la educación. Sé que ahora eres parte de un grupo de universidades internacional. Ujú. Cuéntame un poco de eso. Pues mira, yo estuve con mi escuela de inglés, que como sabes es una escuela que creció muchísimo Ujú. a nivel mundial. em, y hace tal vez como unos 8 años sentí el deseo de cambiar, de hacer unos cambios. Y creo que todo parte de una vez, un día que me invitan a una conferencia virtual con John Maxwell. Claro. Yo no sabía quién era John Maxwell, entonces me dicen simplemente, un amigo me dice, tengo dos entradas, ¿quiere ir? Yo, No bueno, habías leído sus libros nada, tampoco. no Ok. tenía ni idea, o sea, ninguna referencia tenía sobre él. Y voy a esa conferencia y era una conferencia donde él invitaba a otros líderes. Recuerdo que estaba Tony Blair también, Ujú. el ex primer ministro de Inglaterra. Y todo lo que dijeron en esa conferencia para mí fue muy nuevo y muy impactante. Yo quedé como con esa semilla dentro de mí, con ese deseo de saber más. Entonces salí de ahí, obviamente, a buscar libros de John Maxwell y a entrenarme o a tener más conocimiento sobre liderazgo. Y ahí es donde digo yo, pues estoy, la escuela está bien, tenía dos socios y las cosas van bien. O sea, yo podría seguir esto andando casi que en piloto automático, pero me doy cuenta que yo quiero hacer algo diferente y me comienzo a apasionar muchísimo con lo de liderazgo. Entonces ahí es donde decido yo retirarme, yo vendo mi parte y me dedico a entrenarme con John Maxwell. John Maxwell tiene diferentes empresas. Para los que no saben quién es John Maxwell, él ha sido catalogado en los últimos años como el experto a nivel mundial en este tema. Ujú. Es como el primero en toda la lista. Y él tiene una empresa donde él entrena coaches. Entonces me capacito con él, hago un programa de él que es como de un año. Y dije, me encantó, me encantó. Y me dedico en ese momento, casi pasan como 3, 4 años. Yo, digamos, sin hacer nada de ruido ni de promoción, sino los amigos que me ven en las redes Ujú. sociales me comienzan a invitar a hacer conferencias. Y en ese lapso alcanzo a entrenar tal vez como unos 3,000 líderes. Básicamente fue Colombia, en Canadá, por supuesto, y México, Ok. que es donde me conocían. Y estando haciendo todo esto, los dueños de esta empresa en la que estoy ahora, que se llama Global University Systems, me contactan y me dicen, sabemos que no estás con tu escuela más, Ujú. te seguimos en las redes sociales, nos encanta lo que estás haciendo sobre el liderazgo, te interesaría escuchar una propuesta nuestra.
Ok. Y eso fue lo que pasó y ya han pasado 4 años y aquí estoy con ellos. Súper. Y en eso de ser coach empresarial, de manejar mucho el tema de liderazgo, sigues muy involucrado entonces con, como decías, con Colombia, con México, con personas. Haces coaching tanto allá como en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, obviamente ahora pues trabajando para esta empresa, Ok, digamos que estoy más involucrado dentro de la empresa. ok, Entonces, todo la red interna y hacia nuestros agentes, por ejemplo, nuestros clientes directos, yo trabajo con ellos. Entonces, ya no es necesariamente un trabajo, digamos, externo como emprendedor como era ok. antes. Esa temporada le hice como consultor y como coach, etcétera. Ahora utilizo todo esto para la posición que yo tengo ahora. Y mi trabajo principalmente tiene que ver con Latinoamérica, por supuesto. Ujú, Entonces, no solamente México o Colombia, sino pues otros países acá. ok. Ujú, Y hablándole ahora a los que nos estén viendo, que no son solamente empresarios, sino que son líderes, que quieren ser líderes, que ujú. están pensando en migrar, ¿qué consejo le tienes a ellos de lo que es ser un líder en un país extranjero, en un país norteamericano, comparado con ser un líder en Colombia? Mira, yo creo que el concepto de liderazgo con el que nosotros crecemos es un concepto usualmente equivocado. Mm, Y creo que eso se debe a que nosotros aprendemos es por lo que vemos. sí, Entonces, no necesariamente que vayamos a un curso de liderazgo acá, sino uno simplemente ve noticias y ves qué pasa a nivel gobierno. Y los primeros líderes que nosotros miramos son los líderes sí, políticos. cierto. Entonces, el líder político hace las cosas de una manera y uno cree que eso es liderazgo. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Para mí, liderazgo era tener poder. Claro. Era básicamente era poder o una posición. O sea, te nombran jefe, entonces eres líder. Para mí era eso también. Cuando aprendo sobre el liderazgo, me doy cuenta que eso no es, que el liderazgo tiene que ver más con realmente ayudar a las personas, agregarles valor, es pensar más en las personas que en uno mismo. Entonces, pues digamos que el switch cambia completamente. Digamos que eso es lo que veo yo de ser colombiano, de haber vivido en un contexto acá, de conocer un liderazgo de cierto tipo y llegar a Canadá. Necesariamente tampoco es que buscar el tema político allá. Ujú, Creo que algo que nos pasa mucho, y esto es algo bien curioso, es que muchos inmigrantes, muchos no buscan ni siquiera la ciudadanía canadiense y no les interesa votar. mm. Y Hay mucha apatía en ese. exactamente. Y hace un par de años que estuve involucrado, no sé si lo recuerdas, con los conservadores allá en Ujú, Canadá y que ujú, me estaban proponiendo que me lanzara para la zona en la que vivo, para el Parlamento Federal. Yo hablaba con inmigrantes, yo les decía, ¿cuántos años llevas acá? 15, 20 años. ¿Tienes pasaporte canadiense, ciudadanía? No. ajá, ¿Te interesaría votar? ¿Por qué no lo haces? Política es política, lo mismo que en nuestros ujú, países, entonces no me interesa, yo no quiero saber nada. No siguen ni siquiera nada de temas políticos, entonces no conocen ni el sistema político canadiense, ni a los políticos mismos. Entonces yo creo que eso mismo es lo que experimenta uno. Saliendo de acá, una apatía, me alejo por las cosas negativas que he visto o las que he experimentado y llego allá y no quiero entrar dentro de eso mismo tampoco. claro. Si tuviéramos una exposición a un liderazgo correcto, creo que la mentalidad sería completamente diferente. Muy interesante. Ujú, Y bueno, ya para concluir, quería preguntarte una cosa, porque yo, como sabes, manejo muchos tipos de clientes distintos, los estudiantes internacionales, como fuimos nosotros, los que tienen oferta de empleo, pero muchos empresarios que dicen, están pensando, están pensándolo, pero les da como más miedo tomar esa decisión. Tienen ujú, una empresa, quieren montarla en Canadá, y siendo que de todos los que conozco son los que más miedo les da. ujú, ¿Qué consejo les tienes a ellos de que tomen esa decisión de irse o de quedarse? ujú. Mira, yo les diría, y tiene que ver con lo del principio, nosotros tenemos que adaptarnos cuando llegamos allá. Y si uno llega, y el empresario que llegue, quien vaya allá, llega con la idea de, necesito primero que me den un título, ¿cierto? Entonces, puede ser que vaya a comenzar empresa o no, o a nivel profesional. Necesito tener un título. El título tiene que ser, porque si era presidente acá o gerente acá, tengo que ser presidente y Ujú, gerente allá. Si uno llega con esa mentalidad o tenía una empresa aquí muy exitosa que me daba un estatus y un reconocimiento y voy a llegar allá, de pronto no voy a tener ese estatus ni ese reconocimiento ni nada. Si uno llega con esa mentalidad que si uno quisiera tener exactamente lo mismo que pudo tener acá, va a fracasar. va a fracasar. Es lo más probable.
Puede hacer que la idea sea muy buena, el negocio que quieran poner, pero es sobre la mentalidad, que es lo que creo que es la ventaja también que nosotros tenemos, llegar allá con la idea de adaptarnos y decir, bueno, puede hacer que el inicio sea difícil, pero con consistencia, con persistencia, voy a sacar esto adelante y puede hacer que el negocio funcione bastante bien. Yo les diría, no dejen sus sueños, porque esos son sueños. Sé que algunas veces tenemos temor a ir detrás de nuestros sueños, por supuesto, en esos contextos nuevos, todo eso. Yo sé que eso genera muchísima incertidumbre, mucho temor, pero yo les diría, tienen que ser arriesgados, definitivamente, que vayan detrás de los sueños, aunque encuentren oposición, porque va a haber mucha. La primera oposición que siempre tenemos es interna. Claro. Es nuestra mente, es diciéndonos vamos a fallar, no lo vamos a lograr, no lo va a poder hacer, etcétera. Es tratar de no escuchar esa parte negativa y tratar de ser muy consciente de que sí, voy a hacerlo y si me toca comenzar desde abajo, comienzo desde abajo y voy subiendo. Y bueno, así, amantes de la migración, del emprendimiento y de buen vino, llegamos al final de otro episodio. Bernardo, siempre es un placer escucharte, oír de tus andanzas, oír de todo lo que has logrado y la verdad me aprecio mucho que lo hayas compartido con nosotros hoy. No, Andrew, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Bernardo, y si alguno de nuestros oyentes o las personas que nos están viendo quieren contactarte, quieren hablar un poco más de los temas de emprendimiento, liderazgo, ¿dónde pueden hacerlo? Me pueden ubicar a través de mi página web, bernardoriveros.com. En las redes sociales, Instagram, estoy igual, Bernardo Riveros. Entonces, yo creo que esos serían buenos medios. Ujú. Ok. Y bueno, la conversación no termina acá. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Aparte de tener el podcast, tenemos una página en Instagram, Vino Inmigración. En TikTok tenemos Vivir Afuera, donde ponemos muchos de estos segmentos de los podcasts. Ponemos el detrás de cámara, hablamos también de vinos, hablamos también de los temas que estamos lidiando acá. Y pues los invitamos también a que nos dejen comentarios, nos digan qué otras historias quieren escuchar, qué temas quieren que cubramos, qué vinos quieren que catemos. Esto es una comunidad activa, esto es una conversación y todas las experiencias son valiosas acá. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Bernardo. Espero que hayas disfrutado el Barolo, que es uno de mis vinos favoritos. Y bueno, a la siguiente nos veremos o acá o en Toronto. Bueno, muchas gracias a ti y gracias por la clase de hoy sobre los vinos. Muy bueno, muchas gracias. Ok, a Salud. ti. Salud.